Gálatas 5, vamos a ver el versículo del 16 hasta el 23. Ok, ahí. Y bueno, ahora tienes Gálatas 6, 16 hasta el 23, dice la Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me fue necesario volver a leer estos pasajes porque para entender lo que Dios quiere que demos nosotros en cuestión espiritual, ese crecimiento, es necesario saber que para poder dar ese fruto necesitamos hacer lo que dice el versículo 16, andad en el Espíritu. Porque muchos vienen, muchos escuchan, pero no caminan o no son guiados, porque dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y de hecho Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si tú y yo somos guiados por el Espíritu, estamos manifestando que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu a la vida que Dios quiere que manifestemos, no solamente de palabras, sino también con nuestros hechos. Ya hemos visto las virtudes de amor, gozo. ¿Qué más? ¿Cuál sigue? Paz, paciencia. Ya vimos las dos gemelas, que así lo llamamos dos gemelas, o dos frutos, o dos virtudes son similares, van una pegada con la otra, que es la benignidad y la bondad, y la que sigue es una palabra muy cortita, que solamente tiene dos letras, pero cuando la pones en acción, es una palabra poderosa en la vida que debemos vivir en Cristo Jesús. Y esa es fe. Ahora la que sigue. Tres áreas de una misma fe o tres formas de una misma fe es como le llamé a esa, porque hay la fe siendo una abarca tres áreas o tres formas en las cuales tú y yo crecemos en fe. Durante estos minutos vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver las tres formas o las tres áreas en cómo podemos conocer la fe. Bueno, dale la que sigue, por favor. La definición del diccionario secular sobre la fe es creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Es el conjunto de creencias religiosas en la confianza que alguien tiene en sí mismo o en otro o en una cosa. Esa es la definición del diccionario secular. Es una creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Es como aquellos que sucedió un milagro. No es posible que pase esto si no está fundamentado en esto. Y es una creencia que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una fe. Todo el mundo tiene una creencia en algo. O sea, si usted viene de la religión popular, tuvo creencia en algo. Tal vez por los padres, tal vez porque propiamente. Y hoy en día podemos seguir viendo gente que tiene una fe, una creencia inclusive en la muerte. Pues la tiene ahí como la niña blanca o en otras cosas. Algunos tienen fe o creencia, aquí habla de conjunto de creencias religiosas, pero también en uno mismo. Y yo no estoy en contra de creer nuestras habilidades que Dios nos ha dado. A veces creemos que nosotros somos Superman y a Superman ¿quién lo debilita?
la kriptonita. Entonces, Superman no es tan Superman, ¿verdad? Y si no, también la Luisa Lane también lo debilitaba de vez en cuando, ¿no? Pero esa es otra historia. Ahora, el diccionario, el diccionario bíblico, la fe, tiene esta definición: aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Y esa definición bíblica es la aprobación que se da a alguna verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. O confianza. Ahora, mi pregunta es: ¿qué tanta confianza tienes en Jesús siendo Él la verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo creo, pero ¿qué tanto confías en Él? Que muchos creen, tienen esa creencia, pero no confían su vida en Él, confían más en los recursos, confían más en lo que tienen. Entonces, hay una aprobación que se da, pero la verdad que es Jesús, y entonces debemos de poner nuestra confianza. Dice que una persona deposita en otra. No está hablando de cosas. Nuestra confianza debe estar puesta en una sola persona, que es Jesucristo. Ahora, existen dos palabras relacionadas o que son sinónimo de la fe, y estas son fiel y la palabra creer. Ahora, a mí me llamó la atención, escuchando, leyendo algunas cosas, que estas tres palabras, fe, fiel y la palabra creer, en conjunto, la suma de estas tres palabras en el Antiguo Testamento aparecen aproximadamente 65 veces, nada más, en el Antiguo Testamento. Ahora, yo me puse a investigar, dije, escucho un dato y me gusta investigar. Entonces, empecé a buscar la palabra fe en una concordancia digital y no aparece tantas veces la palabra fe. Aparece la palabra feos. Esas palabras que van con la palabra fe, pero la palabra fe aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, la palabra fe. Pero añadiendo las demás, fiel y creer, pues sí dan aproximadamente 65 veces. Pero en el Nuevo Testamento se mencionan 600 veces aproximadamente. Vas a encontrar la palabra fe en el Nuevo Testamento. Mensajes de Jesús: te hace falta fe, ¿dónde está tu fe? Estoy llorando porque no mengue tu fe. Y las cartas del apóstol Pablo están llenas de la palabra fe. Entonces, ahora vamos a la definición bíblica. Vamos a Hebreos 11. Porque vamos a leer la Reina Valera, es esa que está ahí puesta, pero vamos a leer también en otras 2 versiones. Hebreos 11, versículo número 1, dice sobre la fe. Esta es la definición bíblica. Comienza diciendo o sea, está afirmando que la fe es real la fe. Todos tenemos fe, algunos un poquito más, otros menos, pero es algo que es seguro. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo fe que este lugar va a crecer en tamaño y en personas. Yo tengo fe. No lo veo, pero lo creo, porque tengo esa fe. Porque algunos dicen: es que tú ten fe y Dios te va a dar $1 millón. Y pues ahí están los otros creyendo, pero no, la fe no va relacionada a eso. Está puesta en una persona, no en una cosa. Está puesta en una persona. Ahora vamos a ver unas definiciones en otras versiones. Vale, porque está muy chiquito, mejor no se alcanza a ver. La versión del Jubileo dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es una sustancia, según esta versión. La Reina Valera actual del 2015 dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Y la versión de la lenguaje actual dice, me gustó mucho esta versión, dice: confiar en Dios. En la definición bíblica, en la versión del
del diccionario bíblico es poner confianza en una persona. Entonces, confiar en Dios, estoy poniendo mi confianza en alguien que es todopoderoso, que es fiel y que me ayuda a caminar día a día en su palabra, en su verdad. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Me gustó mucho esta versión por esas palabritas que a veces llaman atención. Es estar totalmente seguro, convencido de que si Dios prometió algo, mi fe me lleva a vivir confiado en esa promesa. Ahora vamos a ver 3 formas en las cuales se puede aprender sobre la fe. Y el ejemplo, no quiero usar palabra tradicional. El mejor ejemplo que podemos aprender de lo que es una vida de fe, ¿en quién crees que está? ¿En quién? En Abraham. Es el mayor ejemplo de una vida de fe. Vamos a Génesis 12. Vamos a leer ahí. Génesis 12. Cuando lo tengas, me dices, ya lo encontré. Si me dices que no vino, pues algo está mal en tu Biblia, pero... ¿Ya tienes Génesis 12? Ok. Ahorita vamos a leer. Yo te voy a leer Gálatas. No lo busques, lo puedes buscar después. Gálatas 3:9. Voy a leer del 6 hasta 9 de Gálatas 3 y después pasamos a Génesis. Yo te lo voy a leer para no estarte moviendo tanto. Dice el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otra versión de este versículo 9 lo llama el hombre de fe. Y si somos descendientes de esa promesa, en el sentido espiritual que Dios maneja aquí, el apóstol Pablo dice que los que son de la fe, son de los que han creído como Abraham. En Génesis 12 podemos ver una área de lo que es la fe que tiene que ver con nosotros. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una fe, cuando hablamos de fe tenemos que manejar 3 asuntos sobre la fe. La primera es la fe que salva. Cuando nos hablamos del evangelio, yo no sé usted si luego abrió el corazón a Dios. Si luego digo, sí, yo necesito. O fue de aquellos que no, esto no es para mí, eso es para los ancianos. Yo estoy joven, yo no necesito. Yo y mi virgen o yo y mi santo somos felices. Hay una fe que nos lleva a la salvación. En aquellos momentos, tal vez no fue el tiempo, tal vez no era la persona, tal vez habíamos visto en otras personas actitudes que nos decían, pues como son ellos, mejor no soy. Yo no sé si la pasó, pero a mí sí me pasaba. Tal vez no era la persona indicada, pero cuando entramos a una adversidad, algún problema, alguna enfermedad de un familiar o nuestra, entonces si fuimos a buscar a aquellas personas que nos andaban diciendo, quiero hablarte de Dios. Y quiero hablarte de la salvación.
Y Dios mueve todo, hace todo porque el hombre se vuelva a Él. Al principio tú y yo no teníamos esa fe que nos lleva al arrepentimiento. Para haber sido salvos, necesitamos haber escuchado escuchado el mensaje, abrir el corazón y pedir el perdón para que esa fe nos lleve a la salvación. Como ejemplo, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo número 16 y el versículo, vamos a ver del 11 hasta el 14. Hechos 16 del 11 al 14 es Pablo haciendo su viaje misionero antes de que él fuera encarcelado en Filipo. Dice el versículo 11 de Hechos 16, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, este día de reposo podemos decir que es el día del Señor, para los judíos el sábado, para nosotros el domingo, un día de reposo, un día que se reunieron a cantarle al Señor o a escuchar un mensaje. Dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo? Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Dios. Siempre lo hemos ocupado en el sentido, y no creo que sea incorrecto, en el sentido de que nuestra fe tiene que crecer a través de la palabra, pero también se puede aplicar en el sentido de que si yo escucho, como esta mujer, mi fe o Dios pone una fe en mí que se activa para poder ser salvo. Porque dice que lo estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice el 15, y cuando fue bautizada, esta mujer en un momento, en un instante, tú tienes que ver un poquito y imaginar un poquito. Dice que esa mujer adoraba a Dios a su manera. De acuerdo a la mujer samaritana, ella adoraba a Dios a su manera. De hecho, cuando se encuentra con Jesús, le dice, ustedes dicen que hay que adorar así y nosotros decimos que así. Porque ellos tenían una fe. Lo vemos en nuestros días, lo vemos en la religión. Hay que adorar así, unos con velo, otros con falda, otros muy religiosos, otros muy escandalosos. Así pueden adorar a Dios. Pero esta mujer dice que cuando oyó, Dios activó una fe en ella. O la fe correcta, voy a usar este término, la fe correcta, para que ella abriera el corazón, no a un mensaje solamente, sino al mismo Dios que le iba a dar la salvación. ¿Cómo me doy cuenta que ella fue salva? Porque dice del 15, y cuando fue bautizada. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, una persona que cree, y Marcos lo dice de esta manera, palabras de Jesús, predique el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Es un acto natural de una persona que tiene a Cristo, decir, yo quiero demostrar mi fe pública. Porque hay muchos que dicen, ¿tienen fe? Sí, pero no se lo digas a nadie. Ahorita vengo, pero no le digas que voy al templo. Ahí está en la Biblia. Cuando Dios abre tu corazón, porque ya te confrontó con tu pecado, te confrontó con su amor, y tú abres el corazón, esa es la fe que salva.
Todos estamos aquí, ya hemos recibido la salvación, no por las obras que hicimos. De hecho, acompáñame a Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2, versículo 8 y versículo 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. ¿Cuál fue? La fe que me llevó a arrepentirme de mi pecado. Y dice, y esto no es de vosotros, o sea, no es por tu mérito, no es porque, ay, bueno, es que me están dando tanta lata que vaya al templo. Pues total, voy al templo. Hay mucha gente que está en los templos y no es salvo. O sea, no demuestra. No hay cambios, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. La salvación que tú y yo recibimos fue un regalo de parte de Dios a través de Jesucristo. Él sí hizo todo para que tú y yo solamente le abramos el corazón, o le abramos el corazón y pudiéramos recibir la salvación. La carta a los Gálatas, Pablo les escribe esto sobre el fruto del Espíritu y menciona la fe, porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas, iniciaron bien, pero a través de falsas enseñanzas empezaron a desviarse de la verdad. Y Pablo dice, ¿quién les engañó? ¿Quién estaba escuchando a un pastor que dice que él menciona a un escritor que hace no recuerdo la palabra correcta, pero toma los pasajes sin que distorsione el mensaje, pero ocupa palabras muy fuertes y le dice, ¿quién los embrujó para dejar la fe? De hecho, cuando Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, es porque ya habían creído en Jesucristo, habían recibido salvación. ¿Por qué ahora quieren actuar por las obras? La salvación no es por obras, la salvación es por gracia de Dios. Y a los Gálatas ya estaban practicando, es como si tú y yo dijéramos, bueno, soy salvo, sí, lo que hizo Jesús, pero yo le añado. Yo le voy a agregar eso porque como que la salvación está incompleta. No, la salvación está completa en la cruz. Por eso Jesús dijo, consumado es. No hay más que hacer. Lo que yo tengo que hacer ahora en esta salvación, que lo vamos a ir viendo poco a poco, es vivir una vida totalmente diferente. Porque tengo fe. Yo que me voy a entrar un poquito. El apóstol Santiago dice, ¿tú tienes fe? Muéstramelo por tus obras. ¿Tú tienes fe? Muéstramelo por tus obras. La fe y las obras no están peleadas en el sentido de que una nueva vida en Cristo me lleva a vivir diferente. Lo vimos hace 8 días, voy a tomar un poquito de eso hace 8 días y algunas cosas de lo que hemos aprendido durante este pequeño estudio. ¿Cómo tienen amor? ¿Cómo se aman a Dios? ¿Y cómo se aman a su prójimo? Ya bajamos al amén, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos tienen gozo? ¿Sí? Pues díselo a tu cara, porque. ¿Cómo saben que Dios es paciente? ¿Y tú tienes paciencia? Bueno, porque es un proceso. Tratamos de tener, o sea, todo es un proceso. ¿Tú tienes fe? Tengo que verlo. Y es que hay gente que dice, este año, no sé si usted lo haga, ¿no? Pero que mucha gente, este año voy a leer toda la Biblia para ganarme el cielo. No, el cielo lo ganas por Jesucristo. Tengo que leer la Biblia porque es mi alimento. O como gente que decía, no, este año no me voy a perder ningún servicio, ninguno, por el pescadito. No es por obras. Tenemos fe, si hay que manifestarlas, pero la salvación es un regalo. Por eso dice Pablo en Efesios, y esto es don, es un regalo de Dios para ti y para mí. No es por dar más,
no es por leer más, no es por asistir todos los servicios, eso sabemos que es parte de nuestra vida. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, en obediencia a Dios, y porque así le estoy demostrando que soy una nueva persona, una nueva criatura. Si tú y yo recibimos un día el mensaje de Dios y abrimos el corazón, somos salvos. Esta mujer, Lidia, es un ejemplo claro de eso. Ahora, llevando un poquito a Abraham. Abraham, Dios le dijo, salte de tu tierra y tu parentela. O sea, deja tu vida pasada y te voy a llevar a un nuevo estilo de vida. Eso tiene que ver con la fe que salva. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se salió y se fue en una sola palabra, obedeció. Cosa que a veces a nosotros no nos gusta. Estoy muy cómodo. Abraham tenía dinero. No, Dios no lo mandó pobre. Salte de tus costumbres, de tu estilo de vida, de pecado. No que Abraham pecara, pero de pecado que tú teníamos. Dios nos llama a dejar ese estilo de vida a un nuevo estilo de vida. Y es lo que hizo Abraham. Representa que Dios le promete llevarle una tierra buena y Dios nos ha prometido llevarnos ¿a dónde? Al cielo. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad para ir rectificando nuestra vida. Dios nos va ayudando a cambiar las cosas. Cada uno de nosotros, cuando abrimos el corazón, cuando dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, nuestras costumbres y llegamos a Cristo, pasamos de muerte a vida eterna. Esa es la fe que salva. Ahora, hay otra forma de cómo se manifiesta la fe. Esto es como un regalo de Dios para su pueblo. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer versículo del 1 hasta el versículo número 11. Primero los Corintios 12. 1 Corintios 12, o sea, del 1 hasta el número 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones se define como regalo. Dios a la iglesia le dio regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? ¿Sí? Y ven en cajota grandota. Oigan, el día del amor y la amistad, ¿cuánto no se gastaron algunos novios, ¿verdad? Sus osos de peluche y cenas románticas y todo eso. Es bonito, yo no digo que no. Dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles, o sea, cuando éramos, o no éramos salvos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los siglos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mi maestra, una de mis maestras en el seminario, siempre me enseñó a decir, cuando veas que se menciona en la Biblia Espíritu, Señor, o que se hable de Jesús y Dios, está hablando de la Trinidad. Y este es un pasaje que habla de la Trinidad. El Espíritu, el Señor Jesús y Dios. Ahí está la Trinidad en acción. Ese es otro tema que veremos después. Dice el 7, pero a cada uno, ¿a quién? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro le hace milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y otra interpretación de lenguas. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Otra forma es esta, la fe como un don, como un regalo. Hay otra lista muy similar que está en Romanos capítulo 12. Acompáñame en Romanos 12. Solamente vamos a ver el versículo número 6. No, de 6 al 8 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Me llamó la atención este versículo porque hay una palabra muy chiquita, pero que nos lleva a saber si estoy ejerciendo mi fe en el lado, en el área o la forma como un don, como un regalo. Dice, de manera que tiene diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Como un regalo de Dios, la fe que yo tengo de parte de él, ese regalo que me dio, la tengo que usar. Y una de las formas, como yo puedo usar en el sentido de este don, de este regalo que es la fe, es con una oración ferviente. Yo puedo orar por alguien con un don. Ahora vimos en Corintios que según el Espíritu a cada uno le da. No todos tenemos todos los dones. Dicen algunos historiadores que Pablo sí tenía los 9 dones que vimos en Corintios. Sí tenía todos. Pero dice, según el Espíritu le da a alguno, como él quiere. Porque hay mucha gente que anda buscando, es que ella tiene el don de sanidad. Y ahí van a orar, que ella va a orar y no sana. A lo mejor ella no tiene el don de sanidad, pero a lo mejor lo tiene ella. A lo mejor tiene un don de dar una palabra para la gente. Y lo tengo que usar. No puedo tenerlo resguardado. Usted recuerda que Jesús usó una parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y el uno, que tenía el único talento, fue y lo guardó, lo escondió. ¿Cómo hay gente en la iglesia que dice, ¿y yo para qué sirvo? Es que yo no sé. Ay, no, yo no lo hago, ay, no. Si tienes el don de Dios, úsalo conforme a la fe que tú tienes. Ahora, es que yo tengo una fe muy chiquita, pero tienes un grano de mostaza. Una semilla de mostaza que si la pones en práctica, puede crecer. No me preguntaron, no, ya pastor, ¿y cómo sé si tengo el don de sanidad? Pues ahora por un enfermo. Mayotea. Ay, se muere, pues no lo tienes entonces. No lo tienes. O lo tienes muy poderoso y lo mandas rápido con el Señor. Depende del cristal con que se mire. O también se puede decir que es sano, porque ya no está sufriendo, ya no hay llanto, ya está en el cielo, alabando a Dios, si es que era cristiano, ¿verdad? El don de fe puede ser que tú puedas animar a otra persona que esté en angustia con un simple abrazo. O un acto dirigido por el Espíritu Santo, ve y ora por esa persona. Yo no sé si a ti el Espíritu Santo te ha dicho, ve y ora por él. Hay una palmadita y dile que todo está bien. Ahora, si no ha pasado, es por 2 cosas. O tú estás muy en la carne, o de plano y no tienes comunión con Dios, o de plano el Espíritu Santo no te ha hablado. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos ha dicho, a los hijos de Dios siempre Dios nos va a decir, haz esto? ¿Cómo Abraham? Salte de tu tierra y tu parentela. Hazlo. Ay, serás tú, Señor. O sea, si tú no reconoces la voz de Dios, es porque no tienes comunión con Dios. O sea, siempre vienes, te sientes el domingo en la mañana, ay, estuvo chido, ¿qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Pero estuvo chido el mensaje. No sé, se aventó un buen chiste, porque eso sí.
¿Qué es el que habló? No, o sea, tú tienes que estar con Dios todos los días para que tu oído espiritual se agudice y digas, este es Dios que me está diciendo, quiero que hagas esto. ¡Oh! ¿Yo? Sí, tú. Bellarlo. ¡Oh! Pero soy el más pequeño. Bellarlo, nada más. Es que bellarlo. Tienes un don de parte de Dios. Yo mencioné al principio de ese estudio que algo que se ha mencionado, los dones sirven para edificar la iglesia. Se manejan principalmente en los ministerios. Pero el fruto se tiene que manifestar en todos los hijos. En todos los hijos. Así el que acaba de recibir a Cristo debe de empezar a manifestar poco a poco un fruto. Pero ciertamente los dones, lo que es el don del Espíritu, se manifiesta para hacer que sea la iglesia. Por eso menciona palabras de sabiduría, el don de lenguas, el de interpretar lenguas, pero también en esta parte donde estamos, habla el de servir, el que enseña, el que exhorta, y ese no es el que siempre está regañando para que no se apunten usted. No, el que anima, el que dice, oye, no te veo triste, yo te animo a que busques al Señor, porque a veces, ¿cómo están? Bien, bien, y por otro. Eso decía a mi esposa, digo, yo cada 15 días de repente me mando un mensaje personal, ¿cómo están? Y algunos dicen, no, pues estoy bien, tranquilo, bien, otros, yo digo, también, ¿no? Ni siquiera te dicen, déjeme dormir. El don nos lo dio para usarlo. Así que el día que tienes a tu lado, tú tienes un don, úsalo. ¿Cuál será? Bueno, aquí no está, pero puede haber gente que tiene el don de la administración, el don de enseñanza, el don de, hablando de esta parte de Romanos 12, el de servir, pero dice, úsese según su nivel de fe. Ahora, si nos vamos a la de Corintios, ahí sí son más específicos los dones que Dios está dando y dice que todo lo hace uno, y ese uno es Dios, y lo hace para edificar a la iglesia. Así que no te sientas tú como que, ay, Dios me dio un don. Sí, Dios te dio un don. Úsalo. No lo tengas ahí guardadito, porque de eso Dios se va a pedir cuentas un día. Ay, es que yo, ¿cómo que? Sí, tú, o sea, imagínate, Abraham. Ahora, por decir, Dios, Abraham, yo lo veo así. Dios le dio ese don a Abraham de liderazgo. Dios se lo dio. Y lo puedo ver cuando él va y libera a su sobrino Lot. Con 318 hombres él va y lo libera del cautiverio de un ejército muy grande. Le dio un don. Ahora, si yo voy a Génesis capítulo 20, hablando de la vida de Abraham, como ejemplo de lo que es una vida de fe, en Génesis 20 está la historia de Abraham y de Abimelech. Para no leerlo todo, dice la Biblia que Abraham partió del Negev y acampó en Cades y en Sur, y Abraham le comenta a su mujer y le dice, ¿sabes qué? Vamos allá a tal lugar, di que es mi hermana, porque si no me van a matar porque sé que es muy hermosa. Abraham tenía ahí aproximadamente 80 años. Y Sarita, pues ya anda bien, ya, de tercera edad, ya tenía su tarjeta, pero él dice, tú eres hermosa y los hombres me van a matar. Por causa tuya, di que es mi hermana, que no es mi mujer. Por esa mentira, es una mentira, Abimelech toma a Sara para su harem, no la tocó, simplemente se la llevó, y Dios trajo un castigo por el hecho de lo que estaba haciendo. Abimelech no sabía. Cuando se entera, pues le reclama a Abraham, oye, pues que me engañan, de hecho mi mujer dice, no, porque me iban a matar. El castigo que Dios trajo
al pueblo de Abimelech, a su mujer, según el versículo 17 y 18 de Génesis 20, dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Por eso, creo que es enfático, Dios puede usarte a ti en un don, una vez, dos veces, o tal vez toda la vida. Eso es cuestión de Él. Pero de que te dio un don, te digo porque aquí solamente se ve es el único caso donde se ve que Abraham oró para que hubiera una sanidad. Es el único caso. Ya no se menciona de otro. Y sin embargo, Dios a la iglesia le ha abierto pues la mano para derramar dones en todos nosotros. Pero necesitamos fe para poderlo hacer. Así que cuando te pida, ven y ayúdame a orar por un enfermo, yo, ay, es que no está Liz. Ay, yo, ¿por qué? Es que, porque si estás bien en comunión con Dios, Dios te puede usar. Al menos que digas que no ando bien, entonces quédate sentadito. Porque la iglesia tiene que despertar de saber que lo que Dios le ha dado es para crecer, hacer crecer la iglesia. Es para hacer que su nombre sea glorificado. No el nuestro, sino su nombre sea glorificado. Porque muchos, oiga, un hermano que tenga don de sanidad. No, pues no, pero si quiere yo oro. No, pues como que se ve muy chaparro, muy gordo, como que no. No, yo he escuchado el testimonio, me acuerdo mucho del hermano Samuelito Martínez, que los demonios se le cuadraban. Y era un chaparrito, gordito, peloncito, ¿mande? Panzoncito, hablaba mochito. Pero los demonios se le cuadraban al hermano. Porque tenía el don y ese don lo ejercitaba. Así que cuando se pide algo, hazlo. Hazlo. Te toca hacer esto. No lo sé hacer, pero lo voy a hacer con amor. Porque ahí se va descubriendo si tienes el don. Ahí se va descubriendo qué es lo que Dios te ha dado. Entonces ya hemos visto que hay una fe que salva. Hay una fe que viene como un regalo de parte de Dios y que se puede ocupar en el número de veces, final de veces. A veces la puede ocupar una sola vez en la vida y tan se acabó. Pero esa es cuestión de Dios, no es cuestión tuya. Ahora sí, Pablo dice, busquen los dones. Hay que pedirle los dones. Dios, ayúdame, quiero tener un don. Porque a lo mejor los que predican pueden dar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, pueden hablar una palabra profética, pueden interpretar un don de lengua. Yo le estoy pidiendo a Dios, ayúdame a interpretar lo que dice Carlos Rica cuando hablan en su dialecto para saber si no están diciendo groserías. O vaya que Toño estaba aquí la mamá de la hermana Andrea. Yo le estoy preguntando a la hermana, a su mamá, oye, ¿cómo se ha sentido? Y la mamá, es que no le entiende, porque no habla español. Dijo, a ver, y le hablaron en dialecto. Y dije, yo cómo quiero aprender para interpretar, a ver qué le está diciendo. Porque eso es pedirle un don. Ayúdame a que mi iglesia crezca a través del don que tú me has dado. ¿Qué don me has dado, Señor? Pues hay un enfermo, yo voy y oro. Hay uno que está triste, yo voy y hablo con él. Ok, pastor, ahí le hablan. Pastora, aquí la buscan. ¿Cuándo vas a despertar tu don? Si Dios ya dio los dones a la iglesia. Así que esa es la forma de cómo podemos ver el don como un regalo, la fe como un regalo, perdón. Y la última es lo que estamos hablando, una virtud del Espíritu Santo. Lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar, que manifestemos las virtudes o el fruto del Espíritu Santo es el resultado de ir madurando en el Evangelio. Y para ir madurando en el Evangelio necesito caminar todos los días con Dios. Volvamos a Gálatas. Capítulo 5. Y el versículo 16 es el que me llamó mucho la atención.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quieres manifestar la virtud de fe? Necesitas caminar todos los días con el Espíritu Santo. Que tu oración no sea de que bendíceme, ayúdame, susténtame, como borreguitos. Es decirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy por ti? Quieres que muestre paciencia y el metro viene hasta el gorro. Quieres que demuestre amor y tienes que hablar con el vecino, que es un poco complicado. Quiero que ayudes a alguien, muestra un poco de benignidad y bondad, y el que quieras ayudar es tu peor enemigo. Dice, no, se le doy unas patadas karatecas, no, ese ve y extiende de la mano, levántalo, ayúdalo, una palmadita. Eso es caminar con el Espíritu. Eso es decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. El fruto del Espíritu es creer en esperanza contra esperanza, como Abraham. Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, tú lo puedes leer después, la vida de Abraham resumida, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham tenía, y escuchaba un dato, Abraham cuando fue circuncidado tenía 99 años. 99 años fue circuncidado. Ya, pues, espermatosaurios. Pero creyó a la promesa de Dios. Por eso, a ver si puedes venirte a la imagen de la, para atrás, si puedes, otra, esa. Me gusta la imagen porque es lo que Dios le mostró a Abraham. Así será tu descendencia. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Cuenta la arena de mar si la puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y no está hablando de la carne, está hablando de la fe. Y todos somos nosotros que hemos creído. Y esa es la fe que tenemos que mostrarle a la gente. Que cuando alguien diga, no se puede, sí. Y no como porras de equipo de fútbol. No, podemos porque Dios está con nosotros. Porque el que tiene fe, habla por fe, habla con fe. Yo estoy viéndome al lado de las famosas declaraciones positivas que hay en unas iglesias. No. Yo no estoy hablando de eso. Porque muchos dicen, es que la promesa de Dios es que si yo creo, yo en mi casa seremos salvos. Sí, ¿y qué haces? Porque tu casa crea. Eres el testarudo, el enojón, el berrinchudo, el santurrón, el que todo... ¿Cuándo crees que tu familia se salva? Necesitas hablar por fe, necesitas actuar con fe, porque estás manifestando una virtud del Espíritu Santo. En algunas versiones la fe cambia por la palabra fidelidad. Y Abraham fue fiel a Dios al creerle lo que él había prometido. Dios es digno de confianza, Él es paciente con nosotros, Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos con Él. Porque actuamos conforme a nuestro pensamiento, no conforme a la palabra. Actuamos conforme a la carne. Dice el 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo de la carne es no orar. El deseo de la carne es no congregarte. El deseo de la carne es no buscar. Ese es el deseo de la carne. Y a veces alimentamos más la carne. Siempre se ha ejemplificado. Tú tienes, ¿qué raza tenías tú? ¿Pitbull? Tienes 2 pitbull. ¿Cómo se llama tu perro? Cow. El cow y la osa. Y das de comer más al cow que a la osa. ¿Cuál crees que está más fuerte cuando se peleen? El cow. Alimenta más la carne. ¿Qué crees que va a vencer cuando venga una prueba? La carne. Ya no oro. Ya no voy, ese pastor. Esto, esa hermana. Eso, lo otro. Porque estás alimentando más la carne.
pero si alimentas más la fe, cuando venga la tormenta, tú puedes, aunque yo sé que no sé si un día lo vayamos a hacer nosotros, pero podemos caminar sobre el mar, como le pasó a Pedro. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque le faltó. ¿Por qué dudaste? Porque Jesús le dijo, ven, ve que vengas. Y iba Pedro. Yo no sé si iba temblando, no sé cómo iba, pero se bajó de la barca. Ahí está, hay una anécdota que no es bíblica, pero una anécdota que ahí está Juan el apóstol platicando a sus nietos de, ay, ese Pedro, y que corta orejas, pero ese Pedro se bajó, sí, y dice uno, sí, ¿tú por qué te quedaste, papá, en la barca? ¿Qué? No, Pedro caminó en fe. Se equivocó, como Abraham se equivocó, como tú y yo nos equivocamos. Pero la fe no debe faltarnos. De hecho, ¿cómo sé si estoy madurando en la fe? ¿Cómo fue que Dios probó la fe de Abraham? Ustedes que han leído la Biblia o la han visto seguramente en novelas. Le pidió lo que más amaba. Le pidió a su hijo. ¿Cómo sé si estoy madurando en fe? Cuando Dios te dice, dame eso. Cuando tú ves las películas, yo no sé si te has puesto atención, me gustan los detalles en ciertas películas, pero cuando es una película de la Biblia, en el capítulo de 22 de Génesis, cuando llega las películas a esa escena, hay una escena de una versión de ese pasaje que Abraham se enoja. No te lo voy a dar. No, es mi hijo. Pero al final de cuentas se lo dio. Otro le dice, no le dice a su mujer, me dice, ¿sabes qué, mujer? Voy a salir con Isaac. Ahorita regresamos. Yo no sé. No, la Biblia no entra en detalles. Puede ser que Abraham se iba angustiado, tal vez iba pensando, tal vez iba, ¿por qué me lo pediste? Puede ser muchas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios le pide a Abraham su hijo, dice el 22.3 de Génesis, se levantó de mañana, preparó su horno y se fue con su hijo. Ahora, si tú lees Hebreos 11, que es el pasaje que habla de la fe, y que habla de los héroes de la fe, porque hay una fe que nos gusta, que Dios te va a bendecir. ¿Cuánto nos gusta eso? Ay, Dios te va a bendecir. Va a llegar un Audi. Oh, sí, Señor, lo creo, lo recibo. Gris, por favor. Porque el negro no me gusta, ¿eh? Te ensucia un montón con la tierra aquí. Dame un gris, por favor, ¿eh? Pero cuando Dios te dice, te voy a probar, dame lo que más quieres. Esa fe que no, el haya de la fe, o la cara de la fe que no nos gusta. Hebreos 11, versículo 17 al 19 dice, por la fe, comienza diciendo, por la fe, Abraham, cuando fue que probado. Y es ahí como, ay, Señor. No, nada más me puedes bendecir, sí, te quiero bendecir. Pero cuando fue probado, se ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te sea llamada descendencia. Y dice el 19, pensando, fíjate, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y la fe tiene que ser probada como el oro. ¿Cómo sé si estoy madurando en la fe? Cuando tú estás en la prueba confiando y entregando lo que Él te pide. Cuando Él te dice, entrégame a tu novio, entrégame a tu familia, entrégame tus finanzas, confía en mí, porque Abraham, que salió rico, no se iba, pero quién sabe a dónde se iba. Y se iba como viendo, o moviendo al invisible. Dios dijo, salte de tu casa,
Deja todo y yo te voy a llevar a un lugar. ¿A dónde? No te voy a llevar. Ay, no puede ser Cancún, te voy a llevar a un lugar. Y lo llevó por un desierto. A Dios le prometió una descendencia así, sí, por la fe. Y por la fe, cuando Dios decide probarlo, Él lo ofrece. No fue perfecto Abraham, pero fue transformado por Dios usando las diferentes circunstancias que él enfrentó. Deja tu comodidad. Usa lo que te he dado. Entrégame lo que te estoy pidiendo. Dice donde muchos cristianos te piden regresar a Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era un lugar idolátrico, donde Dios sacó de allá. Abraham, a ti y a mí Dios sacó de una oscuridad con un propósito, la vida eterna. Pero ¿por qué pasó esto? No sé si Dios está probando tu fe. ¿Por qué no sé si Dios está probando tu paciencia? Pero ¿por qué si Dios tu matrimonio? No sé si Dios está probando tu amor hacia tu pareja o hacia tu familia. No sé, Dios puede ocupar todo para hacernos madurar. Porque es el propósito del fruto, de manifestar las virtudes o el fruto del Espíritu. Mostrar qué tan maduros estamos en el Evangelio. La gran mayoría estamos aquí, pues ya tenemos algunos añitos, no de edad, algunos ya se les nota la edad, pero otros tienen poco en el Evangelio, pero ya llevan más de un año. Sin embargo, como alguien ha dicho, ha compartido, pero y no por el lugar, pero cuando llegué aquí, encontré a Dios, porque mi vida era entre azul y buenas noches. Y a través de las pruebas es como vamos manifestando nuestra madurez. A través de nuestra comunión con Dios, como vamos manifestando qué tanto hemos crecido en el Evangelio. En el momento de la prueba, Abraham mostró madurez. Y por esto, él llegó a la conclusión de que Dios tenía el poder para volver a su hijo a la vida. En la película que se llama, ¿cómo se llama? ¿Su hijo? ¿Su único hijo? En la película que viene basado en la vida de Abraham, todo el camino Abraham va diciendo, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, porque tenía fe en que él iba a cumplir su promesa. Ya cuando llegan ahí al lugar, y la Biblia lo enseña, cuando llegan ahí, Isaac le dice, Padre, aquí llevamos la leña, aquí va el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Dios se proveerá. Y al final, por ver el amor, lo que yo llamo el amor de Abraham hacia Dios, el temor de Abraham hacia Dios, la fe que tenía Abraham hacia Dios, Dios le dijo, no lo mates, ya sé que me temes, ya sé que es gente de confianza. Y conocemos el final, ¿verdad? Muchos dicen creer, pero es en la prueba donde podemos ver qué tanto hemos madurado. En las reacciones ante las pruebas es donde vemos qué tanto hemos madurado. No solamente en fe, sino en gozo, en paz, en la paciencia, en las pruebas donde vemos qué tanto hemos madurado. ¿Cómo son tus reacciones? Antes se te cerraba un micro y lo querías alcanzar para bendecirlo, ¿verdad? Ya sin ponerle manos. Ahorita te alcanzo, manito. Hoy dices, mejor vete, manito, porque levanta un problema en casa y antes era gritón y ahora vamos a orar mejor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y nuestra madurez es lo que debemos de reflejar en la sociedad.
reflejar el carácter de Cristo. Así que podemos concluir que, aunque es una sola fe, y esa debe estar puesta en Jesús, hay una fe que nos lleva y que nos tuvo que llevar y que tiene que llevar a la gente al arrepentimiento. Esa es la fe que salva. No es de que ya vine al templo y muchos demonios entran a los templos. Ellos creen en Jesús y tiemblan. Así que hay una fe que nos llevó al arrepentimiento. Esa es la que tenemos que predicarle a la gente. El mensaje del evangelio tiene que ver con el arrepentimiento. Si tú no predicas el arrepentimiento, no estás predicando el evangelio. Ah, pues venga, porque mi pastor, aparte que es bien guapo. No, eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo. Cristo salva. Solo Cristo salva. Y hay que llevar a la gente al arrepentimiento. No, pues yo doy hasta de más. Eso tampoco te salva, ¿eh? Tampoco te salva. Tampoco dice que no des. No porque des mucho quiere decir que te salva. No te ganas el cielo por obras. Te ganas el cielo por creer en Jesús. Y si tú vas a compartir el evangelio, habla de Jesucristo, que Dios sea que abra el corazón de la gente y que reciban el mensaje de salvación. Y después viene el don, el regalo que Dios te ha dado. Por eso a mí me encantó esa parte de ver que dice, úsese. Tu don que Dios te ha dado, ponlo en práctica. No sé, pregúntale cuál es. Pregúntale a Dios en qué. A lo mejor tienes un día que presidir y es tomar este lugar. A lo mejor es estar allá en el teclado. A lo mejor es estar recibiendo a la gente. A lo mejor es estar con los niños. A lo mejor es en el talento. A lo mejor es en otras áreas. En consolar a alguien. Ese es un don que Dios da. En algunos casos específicamente es más para el don que vemos en Corintios, es más específicamente, aunque no está limitado, pero más hacia el ministerio, más hacia los líderes. Algunos hay que buscarlo, tenemos que buscar esos dones que Dios nos lo dé. Y el otro es el fruto. El fruto es el cual todos los hijos de Dios debemos de dar manifestación. ¿Tienes fe? Muéstramelo. Muéstramelo con tu carácter. Muéstramelo con tus reacciones. ¿Tienes fe? ¿Tienes un don de Dios? Ponlo en práctica. Siempre y cuando vaya dirigido por el Espíritu Santo. Pero comparte tu fe con otros allá afuera. Habla a la gente de Jesús. Lo que ha hecho en tu vida como testimonio, pero habla de Él. Y que Dios sea el que abra el corazón de la gente para que reciba la salvación. Y no creas que porque esa persona se salva, tú tienes más estrellas en el cielo, ¿no? Esa es la labor de la iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, Padre, damos honra y gloria a ti, Señor. Un día, Señor, tú hablaste a nuestro corazón.